Hola, ¿cómo están? En nuestro informe referente al ocurrido en la semana del 3 de marzo, finalizada el 3 de marzo de 2017, vamos a iniciar nuestro resumen a través de lo ocurrido con los principales índices de mercados globales. Si analizamos lo ocurrido, como se puede observar en la tabla de rendimientos semanales, la semana finalizó en prácticamente valores positivos en todos los mercados, con excepción de lo ocurrido con el índice Hang Seng de China. Si nos concentramos en las principales subas, las subas estuvieron principalmente posicionadas en la bolsa alemana con un 1,89% y la bolsa de Santiago con 1,97% y Nikkei con 1,89%. Con referencia a lo ocurrido en el mercado de Buenos Aires, el Merval en pesos finalizó con una suba de 0,77, teniendo en cuenta de que el día jueves tuvo una baja considerable, lo que hubiera significado una caída en el rendimiento, pero para toda la semana en sí podemos observar de que tuvo un rendimiento positivo del 0,77%. En referencia a lo ocurrido en el mercado de monedas, lo que podemos observar si analizamos el ETF-UP, vemos que la semana finalizó con una suba intersemanal. Si bien alcanzó valores máximos el día jueves, que fue en el momento en el que casi prácticamente todos los mercados emergentes sufrieron una baja, y donde si pretendemos analizar entonces contra qué monedas básicamente se debió esta apreciación del dólar, podemos observar que se dio con respecto a la libra esterlina, donde tuvo una devaluación. Lo mismo ocurrió con el yuan chino, que no tuvo movimientos, pero sí el euro tuvo una pequeña apreciación. Esto quizás podría estar mostrando el por qué las bolsas europeas finalizaron con subas más importantes que otros mercados, donde el franco suizo finalizó con baja y donde el yen finalizó con baja. Si analizamos lo ocurrido con el peso argentino en relación al dólar, podemos observar de que en esta semana nuevamente la semana finalizó con una pequeña devaluación intersemanal del peso argentino. Un elemento importante que surgió esta semana es que luego de declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal de los Estados Unidos, se considera mucho más probable el incremento de tasas, y de hecho ya el mercado está planteando esta alternativa, de que si uno analiza el índice de tasas de interés a 10 años de los Estados Unidos, podemos observar de que en esta última semana el incremento de la tasa o de los rendimientos de los bonos a 10 años se vio incrementado, lo que podríamos estar empezando a marcar unas alertas en cuanto a este nuevo proceso de incrementos de tasa que hasta finales del año pasado había finalizado en los Estados Unidos, y su consecuencia que tiene sobre el mercado de bonos de renta fija, principalmente a nivel global. Analizando lo ocurrido en los mercados de commodities y posicionando inicialmente en uno de los principales commodities a nivel mundial, que es el petróleo, si analizamos el ETF USA, vemos que la semana prácticamente finalizó sin cambios, con una pequeña baja. Es importante mencionar que casi todos los gráficos que estoy trabajando en este análisis están en tiempos semanales, por lo que cada barrita de esta significa una semana. Vemos que prácticamente no tuvo variación, y si analizamos algunos granos, como puede ser el maíz, tuvo un pequeño incremento en su rendimiento, pero los cuales no logra superar este techo de $20. Lo mismo ocurre con la soja, que tuvo un pequeño incremento intersemanal, si bien tuvo máximos y mínimos muy importantes o muy diferentes al cierre semanal. Y con respecto al trigo ocurrió lo mismo. Entonces lo que vamos a ver es que tanto el trigo y maíz tuvo una pequeña variación, mientras que con poca volatilidad, mejor dicho, mientras que la soja está mostrando una mayor volatilidad en el mercado, lo que puede estar mostrando cierta incertidumbre, lo que puede estar ocurriendo con el precio de este commodity. Y si analizamos lo que pasa con el oro, lo que pasó con el oro fue que en esta semana sí hubo un pequeño ajuste luego de semanas de suba. Lo mismo ocurrido entonces con la plata, que también cerró con una pequeña baja intersemanal. Si analizamos lo ocurrido en el mercado local y concentrándonos en el mercado de renta variable, lo que podemos observar es que
el Merval en dólares en Argentina finalizó con una baja intersemanal de 1,26%, algo que no veíamos ya, no ocurría en las últimas semanas, ya desde el principio de año en adelante. Entonces, si esto lo vemos con su gráfico, podemos ver que luego del repunte hubo una especie de toma de ganancia del Merval en dólares. Si lo analizamos puntualmente en los sectores y básicamente en todos los índices en medidos en dólares en Argentina, en realidad la semana finalizó con un valor de 1,23 positivo, es decir que principalmente las subas estuvieron concentrados en los activos que no forman parte del panel general, donde las principales subas estuvieron puestas en lo que fue el sector de generación de energía, como viene siendo ya en semanas y tras semanas. Lo mismo ocurrió con lo que sería distribución de energía, con subas importantes, luego manufacturas, construcción, producción de alimentos y bebidas, financieros. Son sectores en los cuales esta semana tuvieron un comportamiento positivo en dólares, si bien creo que lo que siguen destacando siempre es el de generación de energía, por lo menos desde este año, y el de distribución de energía. Las caídas estuvieron principalmente en sectores puestos en servicios, como puede ser telecomunicaciones y peajes, con caídas muy importantes, cerca del 2%, ¿no? Si vamos al mercado de renta fija, vamos a ver que los bonos en dólares prácticamente no tuvieron modificaciones en su curva de rendimiento. Vemos que las curvas amarillas son muy similares a las rojas, siendo bien los bonos más cortos, algunos bonos más cortos tuvieron mejoras en cuanto a sus rendimientos, ¿sí? Si analizamos lo ocurrido con los bonos dólar link, también podemos observar de que los rendimientos bonos más cortos en dólar link tuvieron mejoras en sus cotizaciones y por lo tanto caídas en sus rendimientos. En pesos ocurrió lo contrario, los bonos más largos son aquellos que tuvieron mejor desempeño en sus cotizaciones y por lo tanto caídas en sus rendimientos. Los bonos de pesos más prácticamente a lo largo de toda la curva mejoraron sus rendimientos. Entonces lo que podemos observar es que en la semana en sí la caída fue importante para el panel líder, si lo medimos en dólares, en la Argentina, mientras que si analizamos los rendimientos en bonos, en la última semana prácticamente todas las curvas de rendimientos tuvieron mejoras y por lo tanto caídas en sus rendimientos exigidos e incrementos de sus cotizaciones. Bueno, esto es todo lo que podemos mostrar por esta semana. Nos estaremos viendo la semana próxima.